Hola familia, les habla el pastor Pablo Troches de la Iglesia Embajadores en la ciudad de Cali. La palabra de Dios dice en Números 32:23, mas si así no lo hacéis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Qué quiere decir esto? El pecado tiene consecuencias. Todo acto de desobediencia a Dios, toda iniquidad, toda rebelión, todo pecado tiene necesariamente consecuencias y no buenas sobre la vida de la persona que hace ese pecado, que hace esa iniquidad o que comete la rebelión. Mucha gente dice y hace reflexiones sobre Dios y dice pues que Dios es bueno. O sea, en otras palabras, Él se aguanta. Dios perdona. O sea, sí, yo cometo un pecado, pero lo confieso y ya, Él perdona. O sea, el pecado que yo cometo no es tan grave. O sea, eso no es tampoco gran cosa. Otros dicen, Dios me entiende, Dios conoce que yo soy débil. Pero como la Biblia dice que uno confiesa y Dios lo perdona, pues es muy sencillo. Entonces, todas estas reflexiones olvidan ciertamente que todo pecado tiene consecuencias. Ciertamente Dios es bueno y es amplio en perdonar. Ahora, no hay pecados graves y no hay pecados que no sean menos graves y pecados veniales y leves. Todo pecado es pecado, pecado es pecado y todo pecado tiene consecuencias. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Está en el libro de Romanos, Nuevo Testamento. La paga del pecado es muerte. Así sea una mentirita piadosa, eso necesariamente trae consecuencias desastrosas sobre una vida. Gálatas 6:7 es clarísimo y dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra maldad, cosechará maldad. Si usted siembra mentira, cosechará mentira. Si usted siembra robo, cosechará robo. Porque la semilla que usted siembra, la cosecha será de la misma especie. Si usted siembra amor, cosechará amor. Pero aquí estamos hablando de las consecuencias del pecado. Esta es una ley inexorable. Lo que usted siembre, eso va a cosechar. Entonces, cuando usted comete pecado, usted le da permiso legal al destructor para destruirlo. Le da permiso legal a Satanás para dañarlo. Es una autorización firmada para que Satanás entre a su casa, entre a su vida, entre a sus finanzas, entre a su familia y acabe con todo lo que pueda. El pecado es abrir una puerta para que el destructor y el devorador lleguen a hacer lo que mejor saben hacer, destruir y devorar. Entonces, claramente debemos entender que todo pecado es grave porque es una ofensa a un Dios totalmente santo. Si nosotros vemos a José, cuando fue expuesto a un pecado, ustedes saben la historia, la mujer de Potifar lo deseó y lo llevó a la recámara y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él responde, esto está en Génesis 39:9 y dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Este grande mal, y pecaría contra Dios. Y se rehusó y salió huyendo.
Tanto así que las mismas ropas quedaron en la habitación. Esta fue la base de la acusación. Este hombre quería abusar de mí, dice esta mujer, acusándolo falsamente, pero gloria a Dios, porque gracias a esa actitud, que es la actitud que usted debe tener ante el pecado, salir huyendo, Dios lo pudo llevar al propósito final, que era ser gobernador de Egipto. En 2 Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones. Esta palabra es para usted. Huya de toda pasión desordenada. 1 Corintios 10:14 dice, huid de la idolatría. Y recordemos que idolatría no es solamente adorar estatuas. Hay muchos ídolos que podemos tener en nuestras vidas. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Hoy en día esto es normal, fornicar es normal. Personas que tienen sexo con uno, con otro y no importa. O sea, eso es normal. Pero la Biblia dice claramente, huid de la fornicación. En 2 Timoteo 6:11 dice, el hombre de Dios huye de estas cosas. Una persona de Dios, un hombre con revelación de Dios, huye de todo peligro, de toda trampa que el diablo le quiera colocar. Segunda de Crónicas 25:4 dice, cada uno morirá por su pecado. Digamos, la salvación es personal y el pecado, las consecuencias del pecado las asume la persona que cometa el pecado. Entonces, es muy clara la palabra, cada uno morirá. Aquí no dice cada uno será recompensado o a cada uno se le pasará por alto. No, dice cada uno morirá por su pecado. Entonces, esto hay que entenderlo claramente como lo habla la palabra. Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades, lo agarrarán, lo atraparán, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Clarito. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces es muy clara. Dice que la iniquidad, el pecado, la rebelión, hace una división entre Dios y usted. Obviamente, Dios es santo. Si usted se pone a pecar, obviamente habrá una división. ¡Qué tristeza! Una división entre vosotros y vuestro Dios. Y dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esta podría ser una respuesta cuando usted dice, ¿por qué es que Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? Hay que revisar profundo. Oraciones no escuchadas, posiblemente, Dios ha cerrado su oído a causa de el pecado. Juan 8:34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Clarito, esclavo es del pecado. Es triste vivir esclavo de pecados, de adicciones, de opresiones, de cosas que no se pueden parar, que siempre están allí, molestando, dañando, robándonos la paz y robándonos de todo. Entonces, el que hace pecado es esclavo del pecado. Un caso bien claro de las consecuencias del pecado están en el rey David. En 2 de Samuel 11:2 dice, al caer la tarde,
que se levantó David de su lecho. Imagínense usted, que al caer de la tarde estaba pereciendo. Tranquilamente pasó la mañana dormitando en su habitación como rey, y su ejército estaba al frente de batalla y él pereciendo, y salió a la terraza y vio a una mujer muy hermosa, mandó a traerla sin ningún problema, era el rey, y se acostó con esta mujer. La embarazó. Cuando esta mujer se lo hace saber, él dice, bueno, yo soy el rey, tengo el control, voy a tapar esto. Entonces manda a traer al esposo de la mujer, Urías, y le dice, venga mijo, tranquilo, unas vacaciones, vaya a su casa. Pero este hombre, con un carácter bien firme y clara las cosas, dice, no voy a entrar a mi casa. Porque ¿cómo es posible? Todos mis compañeros allá peleando y yo aquí en mi casa, no. Y no entró a su casa. En otras palabras, no se acostó con su mujer, que era el plan de David. Le falló. Cuando esto le falla, entonces David da la orden, póngalo al frente de la batalla, en lo más recio, póngalo de primerito, como carne de cañón. Y así fue, y el pobre Urías murió. Él dijo, ya, arreglado el problema, lo que nos pasa a muchos, ya nadie se dio cuenta, esto está arregladito, tranquilo. Pero los ojos de Dios habían visto todo como siempre. Entonces, digamos que David la mandó a traer y la hizo esposa y ya legalmente estaba con ella y esta mujer en su embarazo normal, pero llega la voz de Dios por medio del profeta. Y en el capítulo 12:9 dice, porque tuviste en poco la palabra de Jehová, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. He aquí, dice el Señor, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Fue fatal. El pecado de David, que lo quiso ocultar, obviamente Dios lo sacó a la luz y le dice claramente, haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Muchas veces hay casas donde el mal se ha levantado, hermanos peleando contra hermanos, mamá contra hijos, de todo. Una guerra campal todos los días. Y peleas y discusiones y problemas y situaciones. Eso tiene un origen espiritual. Debe haber una razón. Entonces, miremos las consecuencias. Amón, hijo de David, se enamoró de su hermana Tamar. Se enamoró locamente. Ahora, con mentiras la hizo traer, fingiendo estar enfermo, y que lo cuidaran, y vino esta hermana y este hombre la violó. Y luego la aborreció, la desechó totalmente. Su hermano Absalón se dio cuenta de esto y tramó una venganza. Dejó pasar el tiempo y aparentemente todo eso estaba normal, y es lo que nos pasa. A veces pasa el tiempo y no pasa nada, pero escuche, las consecuencias del pecado tarde o temprano aparecen. Entonces viene Absalón, organiza una reunión, invitan a Amón y allá le ordena a sus criados matarlo, y lo matan. Esto causa un dolor profundo en David. Bueno, viene una rebelión de Absalón contra David. En un momento determinado, que esto es impresionante, Absalón toma públicamente a las concubinas de su padre, el rey David, hace poner una tienda en una terraza a la vista del público, y eso Dios lo había dicho, que iba a exponer públicamente a David por todo esto. Entonces es impresionante, es como una afrenta, una vergüenza para el rey, y definitivamente se levanta en guerra contra David.
Absalón muere al ser traspasado por una lanza cuando su cabello quedó enredado en un árbol, en una encina. Entonces, todo esto también lleva a que el reino finalmente se divida después de la muerte de Salomón. El reino se dividió consecuencia de este pecado. Entonces pueden pasar muchos años, pero las consecuencias del pecado tarde o temprano se manifiestan. El reino se dividió, Judá por un lado, Israel por otro, unas tribus con uno, otras tribus con otro, y se formó la pelotera y las contiendas continuas. De ahí en adelante es un desorden. Todo lo que pasa con los reyes de Judá y los reyes de Israel. Origen de todo este desastre, el pecado de David. Entonces, en conclusión, todo pecado tiene consecuencias. No hay ningún pecado que uno pueda decir, esto no pasó nada. Escúcheme bien, Dios perdona. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, Dios perdona. Dios perdona, pero las consecuencias quedan, las consecuencias siguen. Entonces, téngalo muy presente. Cada vez que usted peca, le está autorizando al diablo para que se meta en su vida y destruya lo que más le gusta al diablo hacer, que es destruir, matar, acabar con todo. Entonces, muy sencillo, quítele derecho legal a Satanás. No le dé permiso para que se meta en su casa, mantenga puertas cerradas, manténgase en oración, manténgase en fidelidad a Dios, guarde los principios de Dios, adore, ¿sí? Y obviamente tome decisiones radicales en su corazón de huir de todo pecado. Bendiciones.